Vamos a poner el texto bíblico allí en el Evangelio de Lucas. He venido predicando bastante sobre el Evangelio de Lucas en estos últimos tiempos. Así que lo animo a que abra su Biblia después en su casa y lo lea, ¿sí? Le va a servir como repaso y Dios seguramente hablará a su vida a través de su palabra. Lucas capítulo 18, verso 31 en adelante, dice así: Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijo que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Muy bien. La última o la subida final a Jerusalén de nuestro Señor. Porque después de esa llegada iba a ser muerto. Hay decisiones que se sienten como un ascenso final muchas veces, como si fuera la última subida. Y esto se menciona no porque el camino sea fácil, sino porque sabes que arriba te espera el costo más alto. Piensa quizás en un bombero que entra por última vez a un edificio en llamas, cuando ya todos retrocedieron. O en un médico que después de lavarse las manos, después de horas de cirugía, vuelve a lavarse las manos para un último intento, porque la vida de alguien depende de ello. Y no es que ellos amen el peligro, es amor a la persona. Esto es exactamente lo dicho allí en Lucas 18:31, cuando Jesús le dice a sus discípulos: He aquí subimos a Jerusalén. Esta, por cierto, iba a ser la última subida de Jesús a la ciudad de Jerusalén, porque será la subida a la cruz, el cumplimiento de las Escrituras, pero allí regresará para caminar por sus calles como el Cristo resucitado tiempo después. Jesús no va a Jerusalén para hacer un paseo, para visitar la cruz, como nosotros hacemos. Bueno, no sé quiénes fueron a Tandil alguna vez. Uno hace todo el peregrinaje para ver la cruz. Jesús no hizo eso. Jesús no iba de paseo a visitar la cruz. Él está subiendo con intención. Él está subiendo con claridad. Está allí con un compromiso inquebrantable del plan del Padre. Y en esa última subida, mientras Jesús anuncia el sufrimiento más grande, también hay una revelación de su compasión que a todos sorprende. Mirad esto. Jesús le abre a los 12 discípulos el mapa. Les despliega el mapa de su pasión, que consistía en entrega, en burla, en pasar vergüenza, en dolor, en muerte y resurrección. Pero de inmediato, y mientras va
Un ciego al borde del camino clama: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene. Y es aquí donde Lucas nos pone frente a un contraste, porque se puede estar cerca de Jesús y no entender cómo lo hicieron los discípulos. O se puede estar necesitado y ver lo esencial por la fe como lo hizo el cielo. Ahora, ¿qué aprendemos en el camino de esta última subida de Jesús a la ciudad de Jerusalén? Y lo primero que aprendemos es que Jesús tiene una conciencia plena del sufrimiento que se le viene. Él no ignoraba nada de lo que le iba a suceder. Se entiende que este es un viaje totalmente intencional por parte de Jesús. En el verso 31 dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús se separa con los 12 y los prepara. La cruz no lo toma por sorpresa. Esta era la tercera vez que Jesús les había anunciado su muerte a sus discípulos. Por lo tanto, ellos deberían estar conscientes de esto. Lo tendrían que haber entendido. Pero con esta decisión Jesús elige el camino donde será rechazado. Y saben, esto es obediencia, no fatalismo. A veces lo tomamos como un fatalismo. ¡Pobre Jesús! Pero fue obediencia. Porque la verdad del Evangelio es que la salvación no comienza con nuestra búsqueda, sino con el Salvador que sube por cada uno de nosotros. Y al momento de subir se está consumando el plan profético, porque se cumplirán todas las Escrituras sobre el sacrificio y muerte de Jesús. Y de esta manera la cruz es promesa cumplida, no un accidente de la historia. No es algo que pasó por casualidad, por error. Las Escrituras han hablado: el Mesías sería un rey que primero sufriría. Y solo para recordarnos cómo serían estos sufrimientos, el Salmo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí el Salmo 22, verso 1. O como lo expresa Isaías en el capítulo 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Jesús conocía todo esto. Esta tiene que ser, mis amados, nuestra esperanza, que si Dios cumple lo doloroso que prometió, también cumplirá lo glorioso que promete. Y si alguien supo de estas profecías, fue el llamado siervo sufriente, Jesús. Y Jerusalén sería testigo del más cruento sufrimiento. Y este es un sufrimiento anunciado, paso a paso por Jesús. Él da el detalle, Él les declara a sus discípulos: pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, será afrentado, será escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas el tercer día resucitará. Aleluya. Jesús no habla de generalidades. Jesús enumera el camino de su humillación paso a paso. Dice que será entregado a los gentiles. El santo será entregado en manos humanas. La traición, el abandono son parte de la copa que él beberá. Será escarnecido, pues la burla busca despojarlo de su honor. El rey acepta ser ridiculizado para vestirnos de su justicia. Dice que será injuriado. Palabras que hieren, palabras que acusan, palabras que condenan. El Verbo eterno, Jesucristo, soporta el veneno de lenguas, como prediqué, humanas por nuestros pecados. Y finalmente, escupido, un rechazo que declara
que no es digno. Jesús recibe nuestra vergüenza para darnos acceso al Padre. Dice que lo van a azotar. Es un dolor real, es un dolor corporal y público. El Evangelio no es idea. El Evangelio es sangre. El Evangelio es sufrimiento en nuestro lugar. El castigo romano solía hacerse con un flagrum o flagellum, un mango de madera con varias correas de cuero y a veces con pesas de metal como plomo o fragmentos de hueso atados a las tiras para lacerar la piel, para lastimar, no solamente golpear, sino lastimar, hacer sangrar. Lucas lo menciona en una frase, pero Isaías lo interpreta cuando dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. El dolor anunciado aquí no fue teórico, fue el precio de nuestra paz, de la paz que vos disfrutás hoy, de la salvación que disfrutás hoy, del perdón de pecados que disfrutás hoy. Y dice que lo van a matar. Ese es el costo máximo. Jesús no solo enseña sobre el amor, Él lo prueba muriendo por pecadores. Y al tercer día dice que va a resucitar. Y la última palabra no es la muerte aquí. La resurrección es la última palabra. Es el sí de Dios a la obra de Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Pero en el texto que hemos leído hay una incomprensión extraña ante lo dicho. El verso 34, allí en su primera parte, dice: pero ellos, refiriéndose a los discípulos, nada comprendieron de estas cosas. Los llamados a sentir la magnitud de esas palabras, sus allegados, aquellos que caminaron 3 años junto al Maestro y que se les fue revelada por Él en un par de veces esto, ya lo habían oído, no comprendieron las palabras de Jesús. Y esta podría ser la frase más reveladora de todo el Evangelio, porque después de oír el anuncio más claro de la cruz y la resurrección, ellos no entendieron nada. Como a veces hacemos nosotros. Porque es posible caminar con Jesús. Es posible escuchar su palabra. Es posible ver sus obras, sus milagros y seguir sin captar el corazón del Evangelio. Este versículo muestra que el problema no es falta de datos. El problema es falta de vista espiritual. ¿Por qué no entendieron? Podemos preguntarnos. No entendieron porque aunque Jesús detalló lo que le vendría, ellos no aceptaban que tenía que suceder así. Eran unos negados. El Evangelio no es solo lo que pasó. El Evangelio es lo que Dios logró por medio de la cruz. No entendieron porque tenían expectativas equivocadas. Ellos esperaban un Mesías de triunfo inmediato, un reino sin cruz, un reino sin gloria, sin sangre. Cuando el corazón está aferrado a un Cristo según nuestros deseos, el Cristo bíblico resulta incomprensible. Hay una ceguera religiosa que no se cura con más actividades, se cura con el Evangelio, mis amados. Podés crecer en la iglesia, podés saber la Biblia, podés admirar a Jesús y aún así resistirte a Él como Salvador. El problema no es estar cerca del cristianismo, el problema es no venir a Cristo. En la segunda parte del texto 34 dice: y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Si seguimos con la pregunta ¿por qué no entendieron? Aquí tenemos otra respuesta. No entendieron porque Dios lo permitió por un tiempo. Lucas añade que esta palabra les era encubierta, les estaba oculta. Y esto no significa que Dios sea injusto. Significa que la vista espiritual es un regalo. Solo el Señor abre los ojos para ver la necesidad del Salvador y la belleza que tiene la cruz. Dios intencionalmente permite nublar nuestro entendimiento
para que después tengamos una visión más clara de las cosas espirituales. Es lo que pasó con los discípulos. Pero aunque no entendieron, aún así Jesús siguió adelante, y en eso hay esperanza. Gracias, Señor. Cristo no sube a Jerusalén porque los discípulos ya sean fuertes. No sube porque tengan las cosas claras. Sube precisamente para salvar a gente lenta para creer, gente débil, gente confundida, como ellos, como los mismos discípulos, pero también como vos y como yo. Te lo explico así. Todo esto es como mirar un letrero en un idioma que no conoces. Tus ojos lo ven con claridad, pero tu mente no capta su sentido, no lo entiende. Así pasa con la cruz, mis amados. Sin la obra de Dios sobre nuestra vida a través del Espíritu Santo, podemos ver a Jesús, pero no entender por qué su muerte es mi vida y su resurrección es mi esperanza. Esta es una experiencia común en algunos. Aunque oigan las palabras, Dios permitió por un tiempo que nuestra comprensión quede velada. No es por falta de datos, sino falta de vista espiritual. Pero el texto también nos habla de un clamor atendido en medio del camino. El texto nos dice que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando en el verso 35. En el contexto de la última subida, esto es lo que más asombra. Porque Jesús no está distraído. Jesús no está apurado por la ansiedad, por el egoísmo. Va camino al sufrimiento anunciado, eso está claro. Y aún así se detiene. El Salvador que va a entregar su vida no pasa de largo ante un necesitado. Su misión no cancela su compasión, sino que la revela. Y de esta manera Lucas pinta una escena sencilla, pero una escena cargada de realidad. Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Una frase sencilla. No se nos dice cuánto tiempo este ciego llevaba así, pero la descripción sugiere una condición establecida. Su vida se había reducido a un mismo lugar, a una misma postura, a una misma rutina: sentarse, escuchar los pasos, extender la mano y esperar misericordia en forma de monedas, en forma de limosna. En aquel mundo, ¿saben? La ceguera no era solo una limitación física. La ceguera era para muchos una sentencia social, con ninguna o pocas opciones de trabajo. Dependencia diaria de la persona para moverse, y la tentación siempre constante de sentirse invisible para los demás, como que nadie lo veía. Jericó, la ciudad, era un punto de paso entre la ruta hacia Jerusalén. Esto también lo dije ya en algún mensaje. Y Jesús iba avanzando en la última subida. Y es en aquel lugar cuando Jesús concede una muestra viva de por qué sube. Sube por su misericordia, porque su misericordia alcanza a los que están a la orilla. A su gracia, y su gracia interrumpe esa prisa de la multitud por llegar a la ciudad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice el ciego en el verso 38. La expresión clamó no es una frase educada ni una petición casual. Es un grito de auxilio. Cuando uno clama, está gritando auxilio. Es el lenguaje de alguien que sabe que si Jesús pasa y él se queda callado, quizás no haya otra oportunidad. Y por supuesto que no la iba a ver, porque Jesús, si pasaba de largo, ya no volvería por allí. Y en esta última subida, el ciego no se permite la indiferencia. Él hace de su necesidad una oración. ¡Jesús!, dice, demostrando que su fe es personal. No clama a una idea, no clama a un sistema, no clama a una religión. Él clama a un nombre.
La oración verdadera empieza cuando dejamos de hablar al aire y hablamos con Cristo. Cuando nos dirigimos a Él, a ese hombre llamado también Hijo de David, como lo hace el cielo. Había muchos Jesús seguramente en ese tiempo, pero solo el auténtico Mesías se le podía reconocer como el Hijo de David. Y esto significa que aunque sus ojos no ven, aunque su corazón quizás está deprimido, su corazón reconoce al Rey prometido, al Mesías. En otras palabras, el ciego ve quién es Jesús, mejor que muchos que caminan con vista física. Ten misericordia de mí. Este hombre no apela a méritos diciendo, mírame lo bueno que soy. Apela a la gracia. Mírame en mi necesidad. Estoy necesitado. La misericordia, ¿sabes, mi amado? Es ayuda para el que no puede salvarse a sí mismo. Y aunque se le trató de silenciar, de hacerlo callar, gritaba mucho más. Nadie puede silenciar al alma cuando busca desesperadamente a Dios. Y Jesús tiene una respuesta salvadora a la fe que clama. Amén. Amén. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, dice el verso 40. Miremos la secuencia en la manera como Cristo sana al ciego. Ese ciego echado del camino mientras sigue su última subida a Jerusalén. Por un lado vemos que la fe que clama no es ignorada por Cristo. El texto dice que Jesús se detuvo en la última subida. Lo sorprendente es que el Salvador no pasa de largo, se detiene. Por un lado, la compasión de Jesús restaura la dignidad. Y miren la manera como mandó que lo trajeran. Esta escena debió ser maravillosa, pues aquel hombre echado al borde del camino ahora pasa para estar al frente del rey, porque Jesús iba adelante. Pero observa, mi hermano, mi hermana, que Jesús demanda una fe expresada con claridad. La pregunta, ¿qué quieres que te haga? En el verso 41, Jesús no hace esto para informarse, sino para formar una petición sencilla de esta persona, una petición directa. Señor, que reciba la vista, le dice el hombre. ¿Acaso no sabía Jesús lo que este hombre padecía? Estoy seguro de que sí, todo el mundo sabía que era ciego. Y por supuesto que él también lo sabía. Pero Cristo pregunta, no por falta de conocimiento, Cristo pregunta por amor. Al hacerlo le devuelve dignidad al hombre. Es como si le dijera, dilo tú, ¿qué es lo que necesitas? Yo sé lo que querés. Jesús sabe lo que vos querés. Pero dilo tú, díselo. Y esto hace que su fe se exprese con claridad. Y esto enseña a la multitud que la misericordia no recibe viniendo a Jesús con una petición sencilla. No se recibe la misericordia del Señor se recibe la misericordia del Señor viniendo a Jesús con una petición sencilla, una petición confiada. La pregunta abre la puerta para que el milagro sobre este hombre sea también un testimonio. ¿Y cuál es el fruto de la misericordia en esta última subida a Jerusalén? En el verso 42 y 43 dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, ¿qué hizo? Dio alabanza a Dios. Lucas cierra la escena con 4 pinceladas que muestran lo que hace Cristo cuando responde al clamor de la fe. Lo primero es que al instante. Esto nos demuestra que la gracia de Jesús no es teoría. El ciego recibió la vida al instante. Su gracia irrumpe
en la vida real, en tu vida y en la mía. Dice la segunda, recobró la vista, porque Jesús no solo cambia circunstancias, mis amados. Jesucristo devuelve vida, Jesucristo da dirección, da esperanza. Lo seguían glorificando a Dios. Dice el texto, el milagro no termina en el asombro, termina en discipulado, termina en adoración. El que estaba sentado ahora camina, y el que mendigaba ahora alaba y ve con sus propios ojos. Y todo el pueblo, dice, alabó a Dios. La misericordia se vuelve testimonio público. Es por esto que es importante que vos, mi hermano, mi hermana, des testimonio. Cuando Cristo obra, otros son empujados a reconocer la mano de Dios a través de lo que Dios obra en tu vida. Y este resultado nos lleva a hacer preguntas que no podemos evitar. Preguntas como si mi encuentro con Jesús produce seguimiento o solo emoción momentánea. Preguntas como si mi fe termina en glorificar a Dios o termino glorificándome a mí mismo. ¿Mi vida está provocando que otros alaben a Dios o estoy empujando a otros a hablar solo de mí? La respuesta correcta al clamor de la fe no es seguir igual. Si vos seguís igual que hace 2, 3, 4 meses, 1, 2, 3, 4, 5 años atrás o 20 años atrás, la respuesta correcta al clamor de la fe no es seguir. Es levantarse, es caminar tras Cristo, es convertir la misericordia recibida en una adoración visible, adorándole visiblemente delante de los hombres. Amén. Amén. Para terminar entonces en esta noche, en esta última subida a Jerusalén, vemos a Jesús con una conciencia plena del sufrimiento venidero, de lo que se le viene. Él sabe perfectamente lo que ha de suceder. Nada ha sido un accidente. Todo es obediencia, todo es cumplimiento. En la misma subida vemos a los discípulos mostrando una incomprensión reveladora, porque se puede oír la verdad y seguir sin verla. Si Dios no abre los ojos, podés recibir la verdad, oírla, pero no verla. Yo espero que esta noche vos te vayas viendo lo que Dios tiene para vos a través de su palabra. Y también vemos en ese camino un clamor atendido. Esto es un hombre roto al borde de la ruta gritando por misericordia. Y Jesús se detiene. Y finalmente vemos una respuesta salvadora. Cristo concede vista. Cristo produce seguimiento y provoca alabanza. Se ha dicho que lo más importante no es llegar rápido, sino detenerse en el momento correcto. Un padre puede ir tarde a una cita, pero si escucha el grito de su hijo, se va a detener porque ese clamor le ordena todas sus prioridades. Jesús obra de esta manera, mi amada iglesia. Aquí lo vemos rumbo a Jerusalén a entregar su vida, pero el clamor de un ciego no lo estorba, ese clamor lo revela. Así que, mis amados, si están cansados, recuerden que el Salvador, que no evitó la cruz, tampoco les dejará en el camino. Debes clamar y debes confiar. Si estás cerca de Jesús, pero no entiendes, no finjas que lo haces. Pídele ojos para ver. Y si aún no has venido a Cristo, hoy tienes un modelo sencillo. No le presentes méritos, presentale tu necesidad. Dile lo que dijo el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dios te bendiga, mi amada iglesia. La invitación queda abierta. Ven a Cristo, recibe su misericordia y sigue. Porque el que subió a Jerusalén por nosotros fue a la cruz, venció en la resurrección y todavía se detiene para salvar
a los que claman. Clamá al Señor. Clamá, pero clamá con fe, como lo hizo este cielo, y tu vista será restaurada. Amén. Dios te bendiga. Ponte de pie.